se me olvide de nuevo. De hecho, me demoré porque estaba terminando de como reconstruir el archivo del video. Zoom como que después como que lo empaquete y crea el archivo que después el que yo subo a YouTube. Y se demoró en hacer eso. Normalmente no se demora tanto. Y no necesita, no es dependiente de internet. Eso se hace como dependiendo de las capacidades del computador. Ya, esa es la clase de drogas. No es larga, pero sí se necesita recordar lo que es de sinapsis. ¿Ya? Entonces, por eso le hice como, le agregué 2 láminas de la clase que habíamos visto antes de sinapsis, como para hacer un pequeño recuerdo de contenidos. Y creo que esta es la clase más corta que me salió. De hecho, me salieron solo 10 diapositivas, incluyendo la primera y la última. O sea, son menos, son 8. Y sin las 2 de relleno, por así decirlo, de recapitulación, que harían 6. Entonces, no es largo, ¿ya? Pero esencialmente les pueden hacer preguntas de esto. Sí, de hecho, les tengo preparada una guía también de esto. Así que van a tener de tarea para la casa la guía de contracción y la guía de drogas. Así que van a tener más ejercicios para hacer en este fin de semana patrio. No patrio, festivo en realidad, que es diferente, no es lo mismo. Ya, vamos entonces con sistema nervioso y drogas. En realidad, sistema nervioso, drogas y efectos. A ver, recordemos primero lo que es sinapsis, ¿ya? Entiéndase la sinapsis como la comunicación entre células nerviosas, entre neuronas, y que podía ser de 2 tipos, ¿ya? Teníamos la sinapsis química, ¿ya? En donde se libera una sustancia química de una neurona hacia otra para poder continuar con el potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Es el impulso nervioso, ¿ya? Recordemos que el impulso nervioso tenía un potencial de reposo, que es la neurona en estado de reposo, y un potencial de acción, que es la neurona excitada, ya conduciendo el impulso. Entonces, aquí la neurona técnicamente lleva, la neurona presináptica lleva el impulso nervioso hacia otra, que es la neurona postsináptica, ¿ya? Ahora, para poder pasar esta carga eléctrica, esta comunicación nerviosa, una neurona lo que hace, puede hacer 2 cosas en realidad. La gran mayoría de los casos, la gran mayoría de las sinapsis son químicas, aproximadamente un 80% de las, incluso más diría yo, un 90% de las sinapsis del cuerpo. Las otras son eléctricas, el 10% faltante, ¿ya? Por lo tanto, esta es la principal, ¿ya? Y lo que hace la sinapsis química es llevar el impulso nervioso hasta estos extremos, que son los terminales presinápticos, y se liberan los neurotransmisores, ¿ya? Entonces el impulso nervioso lo que hace es empujar estas vesículas, estas bolsitas con neurotransmisores que la neurona preparó previamente, y las bota a este espacio, ¿ya? Este espacio intersináptico, por así decirlo, o entre neuronas, ¿ya? Y los neurotransmisores se acoplan a la neurona postsináptica, y esta, al acoplar, al recibir los neurotransmisores, dice, este es un potencial de acción, y continúa la conducción del impulso, ¿ya? Entonces, depende mucho del neurotransmisor que se vaya a liberar. Teníamos 2 tipos de neurotransmisores. Teníamos los neurotransmisores que activan, ¿ya? Que la neurona postsináptica, cuando lo recibe, dice, un potencial de acción normal, por así decirlo, y continúa conduciendo el impulso nervioso, como podía ser un potencial inhibitorio, ¿ya? Una secreción de un neurotransmisor inhibitorio, en donde la neurona presináptica recibe el neurotransmisor y dice, me tengo que hacer más negativa de lo que ya soy, de tal forma que la conducción de impulso se vea un poco interrumpida, ¿ya? O se ralentice. Y eso puede ser modificado por la acción de algunas drogas, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Hay distintos tipos de drogas, pero vamos a tratar de abarcar gran parte o la gran mayoría de los efectos, ¿ya? Entonces, aquí teníamos la sinapsis química. Esta es modificable, porque aquí yo puedo colocar una droga que exacerbe el efecto de un neurotransmisor. Puedo hacer una droga que, sin tener un potencial de acción, ¿ya? Sin que la neurona inicial haya recibido un impulso nervioso, se liberen los neurotransmisores así de la nada, ¿ya? Y ahí depende de la droga, como les digo, ¿ya? O hay otras drogas que, pese a que el potencial de acción pasa, evita que los neurotransmisores se acoplen aquí, ¿ya? Y como que se corta el efecto,
¿ya? Y la sinapsis eléctrica, que es la que está acá, no es modificable porque esencialmente es por continuidad de membrana, o sea, una neurona está enchufada a la otra y los potenciales de acción pasan más o menos en la misma intensidad, ¿ya? Es igual como conectar un cable o colocar el cargador, ¿no es cierto?, eléctrico en el toma corriente. Están conectados físicamente y por eso es que se pasa la electricidad. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Una neurona está enchufada en otra. Aquí no, pues aquí están separadas, ¿ya? Y la sinapsis química, como les decía, hay dos tipos. La eléctrica no tiene mucha gracia, entonces nos vamos a quedar con la química. Y tenemos dos tipos. La excitatoria, ¿ya? Donde un neurotransmisor estimulante, ese neurotransmisor puede ser, por ejemplo, acetilcolina, que lo vimos recién, como podría ser también adrenalina, ¿ya? Ahí tenemos otro ejemplo. O sea, hace que los canales de sodio, ¿ya?, se abran. O sea, el neurotransmisor sale a este espacio, se acopla en estos receptores y los receptores entran o permiten el ingreso de sodio. Permiten un ingreso de sodio muy similar a cómo era el impulso nervioso o cómo se estaba llevando a cabo el impulso nervioso en la primera neurona, en la neurona presináptica. Entonces se conduce el impulso de forma, como por así decirlo, normal, ¿ya? Como también puede ser, y ahí tenemos la antítesis, el caso contrario, el neurotransmisor inhibitorio. Entonces el neurotransmisor inhibitorio lo que hace es acoplarse en estos receptores y hace que en vez de entrar sodio, entre o potasio o cloro, también incluso podría entrar calcio u otro ion. Entonces la neurona que recibe el neurotransmisor que debería recibir, por así decirlo, un impulso nervioso, la neurona se vuelve más negativa. Y al volverse más negativa, se aleja del umbral, ¿ya? El umbral excitatorio, esta valla que teníamos que saltar, ahora la valla me quedó más alta, y no la puedo saltar, o me cuesta saltarla. Entonces la neurona le cuesta poder ejecutar la conducción del impulso de forma normal, y tiene la tendencia como a dormirse, como a apagarse, a volverse más negativa, ¿ya? Entonces siempre asocian la sinapsis excitatoria al acto de despertar. En ese momento gran parte de sus sinapsis son excitatorias, están despiertos, se están activando, permiten la contracción muscular, que es lo que vimos recién. En cambio, cuando la sinapsis es inhibitoria, ustedes, por ejemplo, se van a dormir, se están apagando ciertos centros nerviosos, y de esa manera, al desactivarse, cuesta más volver a activarlos. Se pueden activar, lógicamente, pero va a costar un poquito más, ya que es lo que pasa cuando estamos dormidos. Muchas veces uno está dormido y le pasan a pegar en un pie y no siente. Ya tiene que ser un golpe un poco más fuerte que el golpe normal, ya que si yo estuviera despierto, para poder sentirlo y en este caso poder despertarme, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo entonces entre sinapsis excitatoria y sinapsis inhibitoria, ¿ya? ¿Puede ser modificado? Sí, porque es químico, ¿ya? Entonces yo podría tomar una sustancia química que a mí me adormezca y me podrían pegar, pasarme un camión encima y yo no sentirlo, ¿ya? Cosa que sería atípica, que sería normal, pero estoy bajo el efecto de una droga, ¿ya? ¿Cómo podría ser lo contrario? Podría consumir, por ejemplo, una sustancia química que a mí me hiperactive y me deje activo por más tiempo, ¿ya? O esté más prendido de lo normal, que también podría ser, me vuelvo más perspicaz, por ejemplo. Ese sería el caso de bajo el efecto excitatorio exacerbado, posiblemente también bajo efecto de una droga excitatoria, ¿ya? Ya. Más o menos claro, eso como recuento de lo que vimos antes con las sinapsis. ¿Se acordaban de la sinapsis o no? Más o menos. Poquito, mucho, mucho, poquito. Algo se acordaban, creo yo. Espero que sí. Ya. La sinapsis entonces excitatoria me enciende, la inhibitoria me apaga, y como les digo, esto yo lo puedo regular por la acción de una sustancia química, que en algunos casos esa sustancia puede ser lícita, como podría ser ilícita, pero de una u otra forma va a ser una droga, porque hay drogas lícitas, ¿ya? Drogas que son legales, y hay otras drogas que son ilegales, ¿ya? Drogas entonces. ¿Qué es una droga? Una droga es una sustancia que por cualquier vía, ¿ya?, es capaz de actuar en el sistema nervioso, en realidad y a cualquier nivel, no solo a nivel del sistema nervioso central, principalmente a nivel del sistema nervioso central, pero no de forma exclusiva,
¿ya? Lo que provoca entonces una alteración, perdón, física, porque podría evitar que yo sienta algo o que yo pueda mover algo, como también podría ser psicológica. Entonces podría tomar una droga que, por ejemplo, no me permita hablar, o me permita hablar mal, o module de una forma incorrecta, o vea, o escuche, o escuche colores, o vea sonidos, cosas así, ya que también puede darse, pues la kinestesia en ese caso. Ya, tenemos drogas entonces que las vamos a clasificar sobre su efecto, particularmente en el sistema nervioso central, pero vuelvo a repetir, no de forma exclusiva. ¿Ya? Tenemos drogas depresoras, drogas estimulantes y drogas psicodélicas. ¿Ya? Las depresoras emulan o exacerban la sinapsis inhibitoria. ¿Ya? Son muy similares a una sinapsis inhibitoria, las depresoras, deprimen el sistema nervioso, ¿ya? Pero yo lo estoy haciendo con una sustancia química, no con un neurotransmisor como lo haría en el caso de la sinapsis inhibitoria de forma normal, ¿ya? Después tendríamos las drogas estimulantes, y las estimulantes serían las contrarias, las excitatorias, emularían o simularían la sinapsis excitatoria, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos la cocaína, la cafeína, algunas, no todas, anfetaminas, ¿ya? Y en las depresoras podríamos tener, por ejemplo, los clásicos opiáceos, ¿ya? Los derivados del opio, la morfina, por ejemplo, el alcohol, etc. ¿Ya? Y las psicodélicas, y ojo ahí con las psicodélicas, porque las psicodélicas lo que hacen es prender, activar centros nerviosos que deberían estar encendidos, o en su defecto, apagar centros nerviosos que deberían estar encendidos, ¿ya? Prender los que deberían estar apagados y apagar los que deberían estar prendidos, ¿ya? De la forma ahí que hace como que da vuelta en cierta forma el sistema nervioso. Y ahí donde tenemos, por ejemplo, el LSD, ¿ya? La marihuana se clasifica como una droga psicodélica porque hace que la persona entre en un estado como de, entre comillas, euforia. Lógicamente esto en el exceso. Y no la marihuana como tal. Ahí se entiende el cannabidol o el THC más que el cannabidol, ¿ya? El cannabidol en cierta forma es una droga depresora, ¿ya? Entiéndase que lógicamente una droga no necesariamente es una sustancia química maligna o maléfica como la hacen ver muchas veces los medios, ¿ya? Hay drogas que son útiles y son altamente útiles, por ejemplo la morfina, que es un derivado del opio, ¿ya? Sin morfina, imagínense, muchas veces no se podría ni siquiera operar a una persona que ha sufrido, por ejemplo, un estrés o un trauma, ha tenido una fractura expuesta, por ejemplo. Personas que sufren un accidente, lo primero que le inyectan, si tienen una fractura expuesta, o una luxación muy grave, por ejemplo, le inyectan morfina y dejan de sentir dolor, ¿ya? Porque deprime el sistema nervioso, ¿ya? Por lo tanto, las drogas no necesariamente tienen, como les decía, no satanizarlas, ¿ya? No hay que, en ese caso, entender que la droga es mala. Al contrario, las drogas muchas veces favorecen el trabajo médico, ¿ya? Y sin drogas muchas veces el trabajo médico no se podría realizar, o era verdaderamente una carnicería como antiguamente cuando no estaban ampliamente estudiadas, ¿ya? Muchas veces cuando no había anestesia a la persona se le daban un par de whisky para que se cure y había que operarlo así. Imagínense una operación de apendicitis sin anestesia, donde había que abrir por lo menos 3 capas de tejido. Entonces el dolor había que tratar de dormirlo lo más que se pueda y que ojalá no pueda sentir, pese a que lógicamente iba a terminar sintiendo igual, ¿ya? Ahora, ojo con las drogas psicodélicas, porque las drogas psicodélicas suelen ser depresoras o estimulantes, y en algunos casos ambas dos. Lo que pasa es que activan partes del sistema nervioso que no deberían estar activas, o apagan parte del sistema nervioso que lógicamente deberían estar encendidas, ¿ya? Cuidado ahí con eso. Y en base a esto es como más que nada del tema de salud, que también se lo pueden preguntar, ¿ya? Una droga, su consumo podría generar adicción, y ese no es que conduzca, sino que podría generar adicción. Hay que entender el porqué del consumo de la droga, porque si el consumo de la droga es a causa de un tratamiento médico, ya donde está controlado, donde las dosis están altamente reguladas, lógicamente es difícil que genere adicción. Puede generar adicción igual, ¿ya? ¿Puedo generar adicción a la morfina? Sí, de hecho ocurría
que habían personas que eran adictas a la morfina, como se piensa o se dice, que era, por ejemplo, el famoso cantante de pop, el Michael Jackson, ¿ya? Que era adicto a uno de los derivados del opio, y tenían que inyectarle, y se le pasó la mano al médico, parece, y se nos fue, así nomás. Por lo tanto, puede generar adicción, y la adicción, el uso, ya el efecto que a mí me genera, me puede generar o dependencia y o, ahí pueden ser separadas o pueden ser juntas, tolerancia. ¿Ya? Ahí depende del tipo de droga. Normalmente las drogas excitatorias, las estimulantes del sistema nervioso, tienen la tendencia a generar tolerancia y dependencia. ¿Ya? Las depresoras tienen la tendencia a generar dependencia más que tolerancia. ¿Ya? ¿Qué es la dependencia? Es cuando yo necesito de esa droga para poder funcionar. Ya sea porque mi sistema no funciona de forma correcta o como que mi organismo en cierta forma me la pide. ¿Ya? El alcohol suele pasar, las personas alcohólicas tienen que tomarse su copita de vino sí o sí a cierta hora del día, si no empiezan a tener síntomas somáticos. Por ejemplo, empiezan a tiritar, empiezan a transpirar, porque no han tomado su copita de vino, ¿ya? Y eso está altamente documentado. ¿Ya? El alcohol en ese caso genera dependencia, rara vez el alcohol genera tolerancia. Por eso les digo que las drogas depresoras tienen la tendencia a generar más dependencia que tolerancia. ¿Ya? Y las estimulantes al revés, tienen la tendencia a generar más tolerancia que dependencia, pero también se han estudiado, se han visto las dos, ¿ya? Dependencia y tolerancia. Como les decía, ¿qué es la dependencia? Yo dependo absolutamente, mi organismo depende del funcionamiento y el consumo de la droga, ya como que mi organismo no funciona bien si yo no la consumo. Y la tolerancia, ya, el nombre lo indica, tolerar la droga, quiere decir que yo puedo consumir, no sé, 1 gramo de morfina al día, mucho, 0,25 miligramos, ahí sí, de morfina al día. Y mi organismo, al cabo de un mes, ya no o sea, como que los 0,25 gramos no le hacen nada, como que para mí es normal. ¿Ya? Entonces necesito ahora aumentar un poco más la dosis y la aumento a 0,5 miligramos, perdón, de morfina, o 0,50 miligramos de morfina al día, y ahí yo consigo el efecto que yo quiero. Al cabo de 2 o 3 meses tengo que aumentar la dosis nuevamente para conseguir el mismo efecto. Esa es la tolerancia. Cuando tengo que aumentar la dosis para poder conseguir el mismo efecto que tenía en un principio. Suele pasar mucho con, ¿cómo se llama? El tabaco. ¿Ya? La nicotina es altamente adictiva. Ya un cigarro posiblemente no le hace nada. Tienen que fumarse 2. Al principio se fumaban 1 y si el cigarro era muy fuerte, quedan medio mareados. Ya después con el tiempo tienen que fumarse 3 cigarros consecutivos para tener el mismo efecto. Ya, una cosa así. Esa es la tolerancia. La dependencia es que si sin mi cigarrito yo no funciono. Como para que puedan ahí también hacer la analogía. ¿Ya? Y la adicción es que yo tengo que sentir el cigarro en el dedo para poder funcionar. ¿Ya? Esa es directamente la adicción. Me gusta sentir tanto el humo del cigarro como el efecto físico de tocarlo. ¿Ya? La dependencia puede ser psicológica, sí. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me podrían engañar y pasarme una pastilla y decirme, no, fíjate que esta es nicotina, es lo mismo que fumarte un cigarro. Y empiezo a tomarlo, y tengo el mismo efecto. ¿Ya? Es directamente psicológico. Incluso podrían decirme que tiene nicotina y no tenerlo, y sin decírmelo lógicamente, y yo, como si hubiera fumado mis 5 cigarros diarios. ¿Ya? Ese es el efecto placebo. ¿Ya? El efecto placebo es en realidad cuando a mí me dicen que estoy consumiendo algo, pero en realidad no contiene dicha sustancia química lo que me dieron a consumir. ¿Ya? La pastilla, por así decirlo, venía vacía. Y la física es como, no sé, pues yo tengo que tener como ¿cómo se llama esta cantante que murió joven? Como la gran mayoría de los cantantes famosos, la Amy Winehouse, ¿ya? Que por ejemplo cantaba con el vaso de vodka en la mano, ¿ya? Y tenía que sentir físicamente, y había una dependencia al alcohol, lógicamente. Por eso les decía que normalmente el alcohol genera más dependencia que tolerancia. Tenía que cantar con el vaso en la mano, si no, no cantaba bien. ¿Ya? Y posiblemente su sistema funcionaba muy bien con el vaso en la mano. Puede que ni siquiera haya tomado. ¿Ya? O lo más seguro es que sí, pero no haya estado en un estado tan deplorable como se decía que se presentaba. ¿Ya? Bueno, hay veces que también se presentaba en estado deplorable, pero esa es otra historia. No sé si queda claro más o menos. ¿Ya? Este efecto psicológico, por así decirlo, el efecto somático, consumo, adicción,
la adicción puede generar dependencia y o tolerancia. La dependencia, como les digo, está más relacionada con las drogas depresoras y la tolerancia está más relacionada con las drogas estimulantes. ¿Dónde está la psicodélica? Entre medio de las dos. ¿Ya? Ahí, ojo, ahí las psicodélicas, como les digo, activa cosas que no deberían estar activas y apaga otras que deberían estar encendidas. Así que ahí cuidado también con las drogas psicodélicas. El LSD, el que genera kinestesia. Por ejemplo, ustedes si consumieran LSD, escuchan un sonido y ven como una haz de luz pasar por la vista. Entonces, escuchan, pero en realidad están viendo el sonido. Y al revés, pues entonces pueden ver algo y escuchan un sonido que en realidad nunca ocurrió. ¿Ya? Se activan y se desactivan ciertos centros nerviosos que lógicamente no deberían estar activos. ¿Ya? Ese es el caso de las psicodélicas. Ya, vamos entonces a las depresoras y estimulantes. Principalmente vamos a ver las estimulantes, que son los mejores ejemplos. Ya las depresoras, como les digo, tienen la tendencia a apagar el sistema. ¿Ya? Por eso hay personas que con alcohol, por ejemplo, son tan buenos para la conversa, porque sanos y buenos son calladitos. ¿Por qué? Porque se les desactiva esa parte que en su psique que les generaba el miedo, el resquemor a conversar, y se vuelven unos excelentes oradores, ¿ya? O los que son malos para bailar, se toman un par de cohetes y bailan impeque, por lo mismo, porque se les desactiva una parte o el centro nervioso, por ejemplo, que evitaba que la coordinación o que la coordinación que tenían fuera muy mala, ¿ya? Y ahora se vuelven altamente coordinados. Lógicamente hay centros nerviosos que con el alcohol funcionan bastante mal, los centros oculares, por ejemplo, el nervio óptico o la misma corteza occipital, ¿ya? Y la coordinación fina, con el alcohol se ve severamente afectado, la coordinación motriz. Intenten dibujar bonito curados, pues no les va a resultar. Por ende, manejar, por ejemplo, curado es lo peor que se puede hacer porque lógicamente están apagados ciertos centros nerviosos que deberían estar encendidos, ¿ya? Y por suerte el alcohol en ese caso se degrada relativamente rápido, tiene una vida media relativamente corta en el organismo, a diferencia de algunos psicotrópicos, por ejemplo, algunas pastillas para dormir, en donde el efecto es un poco más largo. ¿Ya? Entonces, personas que, por ejemplo, toman pastillas para dormir tampoco deberían manejar porque tienen ciertos sectores del sistema nervioso que están apagados, ¿ya? Y que lógicamente no se debería recomendar. De hecho, esas cajas de pastillas en particular a veces dice, o el médico les dice, no podéis manejar con estáis tomando esta pastilla. ¿Ya? No sé si alguien iba a comentar algo adicionalmente. ¿No? Es que escuché el micrófono encendido, pero no lo vi en mi otra pantalla. No sé quién encendió el micrófono. No, profe. Ya. Ya, vamos entonces a algunos ejemplos de drogas. Ahí está, perdón. ¿Qué diferencia existe entre dependencia y tolerancia? La dependencia es depender de la droga. Yo no funciono sin mi droga. Yo no funciono sin mi cigarro, por ejemplo. Y la tolerancia es que un cigarro ya no pasa como agüita por mi organismo, pues, ¿ya? Entonces necesito mucho más para funcionar. Esa es la diferencia entre dependencia y tolerancia. ¿Cuál es el síndrome de privación? Ya, este es el mejor ejemplo para los alcohólicos, muy común el síndrome de privación porque está asociado a una droga depresora, porque genera más dependencia que tolerancia. La privación es cuando a esa persona, por ejemplo, no le dan esa droga que lo mantiene como entre comillas funcionando. Entonces al curadito no le dan su copita de vino para funcionar. Entonces el compadre empieza y literalmente lo somatiza, ¿ya? Entonces esta persona empieza a tiritar, empieza a transpirar, posiblemente no pueda conciliar el sueño, se vuelve en mal genio, tienen un cambio en su comportamiento casi en 180 grados, producto de que no han consumido o no han interpretado que no han consumido dicha droga o dicha sustancia química. Porque, por ejemplo, si yo a esta persona que es alcohólica no le doy etanol y le doy glicerol, ¿ya? El glicerol también es un alcohol, pero un alcohol de alto consumo que se consume muy rápido por parte del hígado, que es muy difícil que se puedan curar con glicerol. La persona al sentir solo el olor al alcohol posiblemente ya lo relajó, lo tranquilizó y se perdió el síndrome de privación que estaba sintiendo. ¿Ya? ¿Cuál es el glicerol? Yo creo que lo conocen. Si ustedes han tomado, por ejemplo, pastillas homeopáticas, y a veces estas pastillas, remedios homeopáticos que vienen en gotitas y que tienen olor a alcohol, ya, ese no es etanol el que tiene, tampoco el alcohol para las heridas, que sería metanol, ese es glicerol.
y el glicerol se utiliza como diluyente de ciertas sustancias para poder pasarlas, como para poder digerirlas, como tengo un transportador. Y es un alcohol súper fácil de degradar, y que de hecho mi organismo como que lo acepta fácilmente. ¿Ya? Entonces, si yo a una persona alcohólica le doy un cortito de glicerol con un gustito de azúcar, va a pasar pero piolita y posiblemente él se sienta súper bien, ¿ya? Y lógicamente no va a tener los efectos del etanol. El problema del glicerol es que es más caro, pues, entonces no es mucho más caro, diría yo, que el etanol. El etanol, de hecho, es súper barato. Pueden comprar una caja de vino de 500 ml, ¿por cuánto? Por menos de 1.000 pesos. Ya, drogas. Efecto de las drogas a nivel de la sinapsis química. No afecta la sinapsis eléctrica. Ya siempre va a afectar la sinapsis química. Como la sinapsis química, el 90% de la sinapsis, está prácticamente todo el sistema se podría comprometer por la acción de una droga. ¿Ya? A ver, vamos a tener 6 efectos principales. ¿Ya? Y de hecho se los coloqué aquí en una tabla. Los coloqué por numerito. ¿Ya? Entonces, ¿qué etapas puedo afectar? Vamos a suponer que esto se divide en 4 grandes etapas. La producción del neurotransmisor, todas las neuronas producen un neurotransmisor para conducir el impulso nervioso. Lo almacenan en su interior y lo liberan cuando reciben dicho impulso nervioso. En algunos casos tienen que desactivar el neurotransmisor para relajarse y pasar al potencial de reposo nuevamente. Y en la neurona postsináptica, se fija el receptor o se fija lógicamente el neurotransmisor para continuar con la conducción. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, aquí donde dice etapa afectada, son las etapas de la conducción del impulso nervioso por una sinapsis química. ¿Ya? No son secuenciales, pero sí son las etapas. ¿Ya? ¿Y qué mecanismo de acción? Ya, aquí cuidado. Por ejemplo, hay drogas, ¿ya?, que inhiben, y aquí les coloqué en el número 1, ahí está el número 1, en la neurona presináptica, no en la postsináptica, ¿ya?, en la que conduce el impulso inicialmente, se inhiben las enzimas responsables de la síntesis del neurotransmisor. O sea, la neurona cuando consume esta droga, ¿ya?, sus neurotransmisores no se sintetizan. Súper fácil. Ataco directamente a la molécula que favorece la conducción del impulso nervioso. La droga, yo consumo esta droga y no se fabrica en la acetilcolina, por ejemplo. Por ende, no me voy a poder mover, por darle un ejemplo. ¿Por qué? Porque la molécula que favorece la contracción muscular, que la vimos recién, no está. Entonces no se puede secretar. Y al no secretarse, el músculo no se contrae, el músculo no se mueve. Podría sentirlo, pero no moverme. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el efecto de una droga. ¿Ya? Por ejemplo, un anestésico normalmente actúan de esta forma. Se inhibe la síntesis de un neurotransmisor. 2, ahí tenemos el 2. ¿Ya? Fuga del neurotransmisor por fuera de la vesícula. O sea, yo consumo una droga, ¿ya?, y el neurotransmisor se secreta. ¿Ya? Se secreta automáticamente. Es como que yo consumo esta droga y automáticamente genero conducciones de impulso cuando en realidad no debería estar haciéndolos. Las psicodélicas trabajan normalmente de esta forma, como el número 2. Activan los centros nerviosos, activan los centros nerviosos que no deberían estar activos porque liberan los neurotransmisores cuando no deberían liberarse. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en el efecto 2. Se liberan neurotransmisores cuando no deberían liberarse. 3, aquí en este momento cuando se está liberando el neurotransmisor. Bloqueo de evito que se libere dicho neurotransmisor, también puede ser. Entonces, por ejemplo, yo consumo una droga X, ¿ya?, y la droga hace que el neurotransmisor, pese a que se sintetiza, pese a que se guarda, ¿ya?, no soy capaz de liberarlo. ¿Ya? Entonces, por más que lo intente liberar mi neurona, al no liberarlo, no genera la conducción del impulso a causa del consumo de X droga. ¿Ya? 4. Aquí está, el neurotransmisor, ya, la neurona consume la droga, la persona, la neurona fabrica el neurotransmisor, lo secreta sin problema, pero el receptor que debería asimilar la droga no puede asimilarla, como que está bloqueado. ¿Ya? Y ojo aquí vamos a ver un ejemplo bien interesante con el número 4 después. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, lógicamente, el neurotransmisor llega, pero como la neurona postsináptica tiene sus receptores, los que van a aceptar el neurotransmisor, bloqueados,
lamentablemente el efecto no se consigue y no se conduce el impulso nervioso. El neurotransmisor o se guarda o queda dando vuelta ahí, que también puede pasar. ¿Ya? 5. Inhibición de las enzimas que degradan el neurotransmisor. Ya, lo normal de la sinapsis química es que la neurona presináptica fabrica el neurotransmisor, lo guarda, lo secreta, el neurotransmisor llega al receptor, el receptor permite la entrada de sodio o potasio o cloro, dependiendo de ahí, supongamos que es sodio, que entre sodio y la neurona postsináptica conduce el impulso nervioso sin problema. Eso es lo normal, ¿ya? Pero el efecto 5, ¿ya?, hace que las enzimas que deberían degradar este neurotransmisor, y ojo aquí, porque esto suele pasar también en la unión neuromuscular, ¿ya?, el neurotransmisor lamentablemente no se degrada, no se guarda, ¿ya? Como que el neurotransmisor que se libera, en algún punto tiene que guardarse, tiene que desaparecer para dejar de conducir el impulso nervioso, si la neurona no siempre la voy a tener encendida, ¿ya? Entonces, aquí el neurotransmisor lamentablemente se degrada antes y su efecto por ende es más corto, ¿ya? Por ejemplo, si esto ocurriera en la placa motora, lo que vimos recién en la neurona motora liberaría la acetilcolina y la droga, a causa de una droga, la acetilcolina generaría un efecto súper cortito y la contracción casi ni ocurriría o si ocurre sería mínima, ¿ya? Y esto es lo que hace normalmente, adivinen quién, la morfina. La morfina hace o evita que el neurotransmisor o llegue al receptor y si llega, lo consume, destruye el neurotransmisor súper rápido. Entonces el impulso nervioso no se conduce hacia el músculo no se contrae. Entonces la persona no se mueve, ¿ya? Y no siente, porque también evita, a nivel central, evita que los receptores del dolor perciban ¿cómo se llama?, la acetilcolina y la adrenalina. Entonces es virtualmente imposible que se sienta algo, porque en realidad ya se está rompiendo el neurotransmisor antes de acoplarse en la neurona postsináptica. Ese es el efecto 5, un muy buen ejemplo de la morfina entonces. Y la 6, ¿dónde está? Volvemos aquí. Se evita que se realmacene o se recapture. Ya, y también hay otras drogas que de hecho, creo que si no me equivoco, no sé si es la cocaína o la cafeína, que son muy similares en efecto, actúan a ese nivel, ¿ya? Que evita que el neurotransmisor se guarde, y el neurotransmisor se queda ahí, dando vueltas, y por ende el efecto es continuo, y la neurona sigue, la cocaína, si no me equivoco, funciona de esa forma. Entonces la persona sigue encendida, sigue funcionando, hasta el agotamiento prácticamente, porque el neurotransmisor no se guarda, ¿ya? Entonces, estos son los 6 efectos principales de las drogas que les podrían preguntar. Algunos inhibitorios, otros excitatorios, dependiendo del centro nervioso con el que esté trabajando, porque hay neuronas que van a apagar parte del sistema nervioso y otras que la van a encender, dependiendo lógicamente del tipo de droga. Y ahora vamos a ver casos particulares de drogas. ¿Más o menos claro? ¿Más o menos? Ojo aquí, porque esta es la parte de la sinapsis. Entonces me tiene que quedar bien clara la sinapsis para entender estas anomalías que causan la droga, porque al final la droga sí causa una anomalía. Un desorden químico, para ser más específico. Ya. Vamos entonces con ejemplos. Ah, me olvidé algo. ¿Qué significa agonista y antagonista? Se lo voy a anotar acá abajo. Un agonista del sistema nervioso, un agonista, es una sustancia química, esto sí lo he visto en la prueba, por eso dejé el monito que estaba ahí, sustancia química, me faltó el tilde, que amplifica el efecto de un neurotransmisor. Por ejemplo, no, la nicotina no, la cafeína, estoy seguro que es la cafeína. Y siempre se me enreda la cafeína, la nicotina y la cocaína. Siempre se me enreda. Después la vamos a ver. Si no me equivoco, la cafeína genera un efecto agonista sobre el sistema nervioso con la acetilcolina, ¿ya? Entonces, como que amplifica el efecto de contracción, ¿ya? Y por eso hay algunos deportistas que toman estas bebidas que son isotónicas o que toman estas como energéticas, ¿ya? Porque tienen una alta concentración de cafeína,
¿ya? Y la cafeína favorece la contracción muscular. De hecho, hay algunas bebidas energéticas que dicen bebida para deportistas, ¿ya? Y la otra, es lo contrario, antagonista. Antagonista. Y como en la literatura el antagonista es el malo, ¿no es cierto? El contrario a los deseos del protagonista, que se llama otra historia, aquí funciona más o menos parecido, ¿ya? El agonista genera el efecto contrario a un neurotransmisor específico. Entonces, por ejemplo, la morfina genera el efecto contrario a la acetilcolina. La morfina me apaga cuando la acetilcolina debería encenderme, ¿ya? Por lo tanto, el antagonista es una sustancia química, una droga, si quieren le pueden colocar también, que tiene el efecto contrario a un neurotransmisor específico. Entonces, no es una definición que es dependiente de, lógicamente, el neurotransmisor con el que estén trabajando. Entonces, agonista de la acetilcolina. La morfina, porque apaga o genera un efecto contrario al que tiene la acetilcolina de encender, ¿ya? Por ejemplo, el ácido aminobutírico, que también es un neurotransmisor bien específico, que tiene la tendencia a ser un neurotransmisor inhibitorio, que, por ejemplo, cuando voy a dormir, el efecto que genera el ácido aminobutírico es como que me va a empezar a dar sueño, una cosa así, ¿ya? Entonces, el ácido aminobutírico sería agonista a, por ejemplo, un opiáceo, ¿ya? Los barbitúricos, no sé si han escuchado las drogas, los barbitúricos, ¿ya? Los barbitúricos son drogas que encienden el sistema. Entonces voy a andar encendido, voy a andar prendido todo el día, ¿ya? Entonces en ese caso sería agonista a la acetilcolina, que también me enciende, ¿ya? Pero como es contrario a la sinapsis inhibitoria, ahí sería antagonista con la sinapsis inhibitoria, como para que lo consideren, ¿ya? Entonces agonista es la sustancia química que es igual o que amplifica el efecto de un neurotransmisor, ¿ya? O que lo simula también puede ser. Y el antagonista es el contrario, genera el efecto contrario a un neurotransmisor específico. Eso es agonista y antagonista. De hecho, le voy a sacar la foto para después subírselo al... Ahí sí. Ya, vamos entonces con las drogas más comunes. De hecho, este es como un recopilatorio de las drogas que más han preguntado por parte del DEMRE. No preguntan muchas veces drogas, pero sí las han preguntado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos con la cocaína. Aquí tenemos la neurona presináptica, ¿ya? De hecho voy a revisarla ahora. Andamos justito. Esta es la neurona presináptica, ¿ya? Esta es la neurona que recibe y que va a conducir el impulso nervioso. Ya, la cocaína, ¿qué es lo que hace? Miren, la cocaína está simulada con esta partícula en blanco, ¿ya? Entonces, de hecho aquí sale el efecto. Bloquea los transportadores que recaptan al neurotransmisor. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que venga el impulso nervioso, se libere el neurotransmisor se acople a la neurona. ¿Me va a decir algo, Benjamín? No, se te perdió el micrófono. El neurotransmisor se acopla al receptor, ¿ya? Se acopla al receptor y se conduce el impulso nervioso de forma normal, ¿ya? ¿Qué hace la cocaína? Bueno, me faltó una parte. Una vez que el impulso nervioso se conduce hacia la neurona presináptica, la neurona posináptica, la presináptica guarda el neurotransmisor de nuevo para reutilizarlo. La neurona no siempre está sintetizando los neurotransmisores porque muchas veces lo que hace es liberarlo y recapturarlo, ¿ya? Guardarlo, ¿ya? La cocaína evita que se guarden. Entonces el neurotransmisor queda dando vuelta aquí, queda en esta hendidura. Y como no se guarda, no se almacena, tampoco desaparece, el impulso nervioso se sigue conduciendo, y por eso es que las personas que consumen cocaína quedan prendidas, porque su impulso nervioso se siguen conduciendo en las neuronas postsinápticas y no se guardan los transmisores cuando deberían guardarse, ¿ya? Ojo aquí, porque esta la he visto en preguntas de la PSU antigua, ¿ya? Normalmente con este mismo efecto. Muy sencilla la pregunta. ¿Cuál es el efecto que tiene la cocaína en la neurona presináptica? Porque aquí, miren, la cocaína no tiene efecto en la neurona postsináptica.
el efecto lo tiene sobre la neurona presináptica. Entonces, por ejemplo, si ustedes les colocaran, ¿cuál es el efecto de la cocaína en una neurona postsináptica? Ninguno. Ninguno, porque la cocaína se va a acoplar al receptor para que, lógicamente, el neurotransmisor no se guarde. ¿Ya? Así que cuidado ahí con el tipo de pregunta. Sería un efecto indirecto, y ahí depende, ahí se podría alargarse un poco más la pregunta que suele darse. Entonces, si se dice, por ejemplo, el encabezado de la pregunta, el efecto indirecto que tiene la cocaína en la neurona postsináptica, lógicamente ahí sí lo hay. ¿Cuál sería el efecto indirecto? Es que el impulso nervioso se sigue conduciendo. ¿Ya? Se sigue conduciendo, ¿por qué de forma indirecta? Porque en realidad la neurona presináptica no es capaz de recapturar o resguardar los neurotransmisores que debería hacerlo de forma normal. ¿Ya? En este caso es la acetilcolina y el que lamentablemente no se guarda. Y como no se guarda, lógicamente, sigue la persona aprendía hasta que sus neuronas prácticamente se quedan sin energía. Por eso es que las personas que consumen cocaína después duermen por horas, ¿ya? Porque necesitan como recuperar esa energía perdida. Ahí está el efecto en este cuadrito. No se olviden entonces, bloqueo de los transportadores que recaptan, o recaptadores, del neurotransmisor, que en este caso, en algunos casos, perdón, es un neurotransmisor excitatorio. ¿Ya? Excitatorio, por favor. Por eso es que la cocaína, vuelvo a repetir, los prenden, ¿ya? O los prende. Ahí tomaron como ejemplo la dopamina, por si acaso. Vamos con el tabaco. Ya, este otro ejemplo contrario, ¿ya? Nada que ver aquí. El tabaco, lógicamente, se entiende que el tabaco tiene una sustancia química de forma natural, que es la nicotina. Ya no confundir con el alquitrán, que esa cuestión nada que ver, la agregan no en el tabaco, la agregan en los cigarros. Si ustedes, por ejemplo, fumaran tabaco, alquitrán no van a consumir, ya van a consumir pura nicotina. Ya, la nicotina, de hecho, nosotros tenemos receptores nicotínicos en nuestro cuerpo, receptores que asimilan la nicotina, ¿ya? Y de hecho, por eso es que el tabaco rápidamente ya no nos genera el mismo efecto y tenemos que fumar más para poder tener dicho efecto, ¿ya? Los receptores celulares van apareciendo de acuerdo a qué tan expuesto soy yo a la sustancia química. Entonces, les doy un ejemplo como para hacerlo más claro. Si yo me fumo un cigarro, vamos a suponer que a mí me dan 1 miligramo un poquito más, 1 gramo de nicotina. ¿Ya? Entonces mis células dicen, este está consumiendo nicotina, fabriquen receptores nicotínicos. Y las células empiezan a fabricar más receptores en la membrana plasmática y colocan más receptores nicotínicos. Entonces como que la célula dice, te va a recibir nicotina en algún momento y vamos a estar listos para poder recibirla. Me fumo un cigarro y se acopla súper rápido porque tengo más receptores. Entonces ahí es cuando la persona dice, chuta, este cigarro no me hizo nada, me voy a fumar otro. Ya, se fuma el segundo cigarro consecutivo, y ahí es cuando la célula dice, más nicotina, pongamos más receptores nicotínicos de nuevo en la membrana plasmática. Entonces como que sus células se llenan de receptores nicotínicos. Entonces el efecto, y ahí viene la tolerancia, yo tolero la droga, producto de que estoy lleno de los receptores para esa sustancia química, y mis células están llenas de dichos receptores. Ahora va a llegar un momento en que si yo corto o voy bajando la dosis, ya que es lo que hacen muchas veces algunos médicos con alguna droga, voy bajando las dosis, mi célula dice, ya no está recibiendo tantas sustancias químicas, quiten los receptores de nicotina y coloquen receptores para otras cosas porque en realidad no los estoy usando todos. Entonces como que los botan, los degradan. Y después esa célula cuando se divide no coloca tantos receptores con nicotina. O frente a X receptor, y de esa manera yo como que le voy perdiendo el efecto en cierta forma, o voy como recuperándome de alguna sustancia química determinada, ¿ya? Entonces la nicotina, de hecho, como les decía, nuestras células tienen la tendencia a colocar al tiro receptores nicotínicos, ¿ya? Ya vamos. Acción entonces del tabaco en la sinapsis. ¿Qué hace la nicotina? La nicotina se acopla en el receptor de la neurona y al acoplarse, automáticamente se secreta la sustancia química. De hecho, ahí está. Estimula la liberación del neurotransmisor. Entonces, al consumir nicotina, mis células liberan más neurotransmisores y por ende, como que me activa. Y ojo ahí, la nicotina no relaja. La persona que dice, es que me relaja un cigarro, mentira.
lo que está haciendo en cierta forma es secretar más dopamina, ¿ya? O más neurotransmisores que activan ciertos centros nerviosos de la felicidad, que sea otra cuestión. Entonces, en cierta forma me está haciendo más feliz porque está activando ese centro nervioso. ¿Ya? No es que me esté relajando. La nicotina no tiene efecto relajador, no tiene un efecto inhibitorio. Lo que hace la nicotina, vuelvo a repetir, se acopla al receptor y automáticamente la célula dice, nicotina, y tira el tiro para afuera los neurotransmisores. Y el neurotransmisor, al llegar al receptor, conduce el impulso nervioso más rápido o de una forma más óptima. ¿Ya? Entonces, la nicotina estimula la liberación del neurotransmisor y aparte de eso, inhibe a la enzima que lo degrada. Entonces, la nicotina ya no se degrada de una forma tan rápida y queda más tiempo pegado aquí y más tiempo se libera el neurotransmisor por acción de una misma molécula. ¿Ya? Así que, ojo, la nicotina tiene una historia evolutiva con nosotros. Me va a tomar un poco más de tiempo, pero es una historia bien cortita. En realidad las plantas que tienen sustancias químicas que en muchos casos son psicotrópicas, o que, como el ají, por ejemplo, que no es psicotrópico, pero genera ese picor característico, o la cafeína, que es una molécula que está en ciertos granos, como el café, ¿ya? Lo podemos encontrar en el guaraná, lo podemos encontrar también en el té. La teína no existe, es cafeína, pero en menor grado, porque la molécula es la misma. Lo mismo que la guaranina no existe, es cafeína, lo mismo. Son en cierta forma mecanismos de protección evolutivo frente a ciertos depredadores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo lo he visto en video, no lo he visto in situ. Pequeñas hormigas que se acercan al café, muerden el grano del café y empiezan a tiritar y caen desmayadas. Y en algunos casos hasta se mueren. ¿Por qué? Porque la cafeína la hiperactiva y como que el sistema o su pequeño sistema nervioso no da más, se satura y se apaga. Entonces, son sustancias químicas que las plantas fueron creando para evitar que los depredadores se las consuman. Lo mismo la marihuana, lo mismo la cafeína, la cocaína y el tabaco, la nicotina. Ahora, como nosotros tenemos una cierta, por así decirlo, grado evolutivo o un acompañamiento, una coevolución, un patrón coevolutivo con ciertas plantas, nosotros venimos consumiendo la nicotina, la cocaína también, la coca, ya la hoja de la coca, la venimos consumiendo de hace tantos años, que nuestras células se acostumbraron evolutivamente, por así decirlo, o evolucionamos con ella. De tal forma que si consumimos dicha molécula, automáticamente mis células crean súper rápido el receptor. ¿Ya? Y para el caso de la nicotina es así. Por eso es que los chinos antiguos, de culturas mucho más milenarias que la europea, fumaban ya nicotina o tabaco de antes, ¿ya? O consumían nicotina, no necesariamente del tabaco, porque el tabaco no es el único que tiene nicotina, ¿ya? Bueno, hay un poquito de evolución que la vamos a ver más adelante. Ya, nosotros en realidad generamos receptores nicotínicos de una manera súper rápida. Entonces, si fumamos, una persona que no ha fumado nunca, fuma, da por hecho que su célula al tiro, unos 3-4 receptores por micrómetro cuadrado en sus células, ¿ya? Y eso favorece la liberación del neurotransmisor y aparte de eso, inhibe la enzima que debería degradar dicho neurotransmisor. Entonces, la nicotina está más tiempo acoplada aquí y por más tiempo se conduce el impulso nervioso. No caigan, vuelvo a repetir, en la clásica confusión de que la nicotina es una droga relajante, porque no es relajante. Está activando centros de felicidad, pero los está activando, no los está inhibiendo, ¿ya? Por lo tanto, es activatoria, es excitatoria, es agonista a la acetilcolina, ¿ya? Ahí si quieren también pausar las palabras que hemos puesto. Vamos con la otra, la cafeína, ¿ya? Otra droga muy común, ¿ya? Sin cafeína, de hecho aquí aparece, sin cafeína y con cafeína. ¿Cuál es el efecto? ¿Ya? Bloqueo del receptor en un neurotransmisor. Entonces, cuando una persona no toma o no consume cafeína, lo que es medio difícil a esta altura de la vida, pero si no consumiera cafeína, los neurotransmisores los neurotransmisores se liberarían a este espacio, se acoplarían aquí en estos receptores y se conduce el impulso nervioso de forma normal, ¿ya? Pero miren lo que pasa con la cafeína. Cuando una persona toma cafeína, bloquea la unión del neurotransmisor, en este caso el neurotransmisor es la adenosina,
¿ya? Bloquea la unión del neurotransmisor con su receptor. Entonces, evita, en cierta forma, que el neurotransmisor no salga, se queda pegado aquí. Como se queda pegado en este receptor, es que yo tengo este efecto activatorio y quedo encendido por un corto periodo de tiempo, porque rápidamente esto después se desprende y se recaptura de nuevo, ¿ya? Ahora, si yo consumiera cafeína y nicotina, amplificaría los efectos, porque el neurotransmisor quedaría más tiempo pegado aquí, ¿ya? Entonces nicotina y cafeína me mantendría más tiempo activo, ¿ya? Ahora, si eso lo acompaño con cocaína, más tiempo activo todavía, porque lógicamente no se recapturaría el neurotransmisor, ¿ya? Entonces ahí es cuando muchas veces, de hecho, miren, aparece 3 veces el mismo neurotransmisor. Aparece dopamina para la cocaína, aparece dopamina para el efecto con la nicotina, y aparece dopamina para el efecto con la cafeína. Entonces, si una persona consume cocaína, cafeína y nicotina, va a estar prendido por 3, ¿ya? Por 3 veces más todavía del efecto amplificatorio que tiene la droga, porque está actuando prácticamente a casi todo nivel del sistema nervioso. No solo la capacidad de secretar el neurotransmisor se está viendo afectada la capacidad de recaptura del neurotransmisor y la capacidad de liberar el neurotransmisor una vez que ya se generó el efecto, ¿ya? Por lo tanto, con la cafeína lo que se hace es mantener, es como el receptor dice, este neurotransmisor es mío y por ningún motivo lo voy a soltar. Y lo deja, y lo mantiene, y lo mantiene, y lo mantiene, y lo mantiene hasta que más puede, y ya llega un punto en que lo tiene que liberar porque lógicamente se va a necesitar más energía, ¿ya? Por lo tanto, la cafeína los mantiene activos mientras dure ese o mantenga el receptor al neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor puede ser? Puede ser adenosina, ¿ya? O puede ser dopamina, cualquiera de los dos, ¿ya? Bloqueo entonces del receptor de un neurotransmisor, y por eso es que la cafeína los mantiene activos, porque se queda pegado ahí. Y el último, y este es como el contrario, ¿ya? Y ojo aquí, se me fue. Ojo aquí, todos estos, cocaína, nicotina y cafeína, tienen efectos agonistas con la acetilcolina, con la dopamina o con cualquier neurotransmisor excitatorio. O sea, son símiles a un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? O trabajan con ellos. Pero la morfina es todo lo contrario. La morfina tiene un efecto antagonista incluso con la cafeína, con la nicotina y con la cocaína. Porque lo que hace la morfina es el efecto contrario a una sinapsis excitatoria, ¿ya? Evita que la sinapsis excitatoria ocurra de forma normal, ¿ya? Vamos entonces a la morfina. ¿Qué es lo que hace la morfina? La morfina, súper sencillo, evita que el neurotransmisor se libere. Se me fue. Entonces el neurotransmisor, al no liberarse, no se conduce el impulso nervioso. Y como no se conduce el impulso nervioso, muy sencillo, la persona no siente. Así de simple, ¿ya? Por lo tanto, no, la persona, la morfina adormece. No sé si han tenido, por ejemplo, o le han inyectado morfina a causa de alguna operación o alguna intervención, o sepan de alguien que le han inyectado morfina. ¿Mm? Yo tuve un amigo que estaba jugando, dime, Benjamín, No, ¿no? que yo una vez tuve que me operaron de apendicitis, ¿Ya? como un ejemplo Y te pusieron, ya, por de ejemplo, ahí en morfina. ese caso, pues, te pueden haber puesto morfina, como también te pueden haber inyectado algo un poco más suave, como pura anestesia. La anestesia tiene el mismo efecto a la morfina, solamente que es menos duradero, ¿ya? Yo de hecho, tengo un amigo que estaba jugando a la pelota, y lamentablemente, sufrió una fractura en el pie, parece que fue el derecho. En el tobillo, para ser más específico, es como que el tobillo se zafó del hueso, ¿ya? Completo. Y dice que el dolor, pero era insoportable, ¿ya? Le inyectaron morfina apenas llegó a la clínica y se sentían como en el aire, se había olvidado del dolor, no sentía nada del dolor. Por lo tanto, lo que hace la morfina es evitar el dolor, por eso se inyecta. ¿Y por qué se evita el dolor? Muy simple, porque el neurotransmisor no se conduce. Entonces se evita que el neurotransmisor se secrete. De hecho, por eso ahí le colocan una flechita, o sea, una cruz. Porque al no haber liberación del neurotransmisor, muy sencillo, la persona no siente, ¿ya? Se bloquea la liberación del neurotransmisor, que de hecho estaba en una de las tantas funciones aquí,
¿ya? Creo que era, ahí está, el efecto 3. Para que lo puedan asociar, o si quieren después lo pueden complementar, pues le colocan, a ver, aquí este hace, por ejemplo, ahí está aquí está la cafeína. El 3, está aquí, ¿dónde está el 3? Aquí, ese sería el efecto de la morfina, evita que se libere eso, cosas así. Eso sí se lo pueden preguntar. De hecho, podría haberlo puesto, pero se lo voy a dejar de tarea a ustedes. Ya, entonces, lógicamente aquí trabaja con otro tipo de neurotransmisor, que es un neurotransmisor, inhibitorio, que es el ácido aminobutírico o GABA. Ya no les van a preguntar, ¿el ácido aminobutírico cómo se escribe? No, basta con que sepan que el GABA nomás, o ácido aminobutírico es inhibitorio, punto. Ya, entonces, lo que hace la morfina es colocarse aquí, y aquí también viene el mismo tema evolutivo que con la nicotina. Nuestra especie, principalmente la primera colonización de nuestra especie se hace entre Europa y Asia, ¿ya? Ustedes me dicen, pero eso es de historia, sí es de historia, pero igual tiene una relación evolutiva. ¿Por qué? Porque las plantas de ese sector, por ejemplo, el opio es de Medio Oriente, entre Medio Oriente, la parte baja de Europa, el suroeste asiático, ¿sí? ¿Está bien? La parte noreste de África, ¿ya? Ahí está el opio, ubicado el opio, la planta de opio. Entonces las personas vienen consumiendo opio un montón de tiempo. De hecho, lo mordían, hacían tecitos de opio, y el opio tiene, lógicamente, morfina. Entonces, el receptor opioide, cuando nosotros consumimos morfina, nos pasa lo mismo que con la nicotina. Nuestras células al tiro generan un receptor opioide. Como que dicen, opio, perfecto, generemos proteínas para asimilar el opio. Lógicamente no estamos consumiendo morfina todos los días, ¿ya? Pero antiguamente habían bares de opio, y ahí era cuando estos se volvían adictos al opio, y ahí ya no era tolerancia, era dependencia lo que generaba, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus células estaban llenas de receptores opioides, y como que esos receptores les decían al cuerpo, ya, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está el opio? Necesito opio. Lo mismo pasa con la nicotina. Con la nicotina es lo mismo, por eso hay personas que necesitan salir a fumarse su cigarrito. O yo de hecho tengo un tío que fumaba a las 3 de la mañana, sentado en la cama, porque el cuerpo se lo pedía, ¿ya? Y es porque sus células deben estar pero llenas de receptores nicotínicos. Entonces los receptores nicotínicos, al no tener nicotina, dicen, ya, pues, ¿y mi dosis dónde está? Ya, aquí pasa lo mismo, ¿ya? Es un factor evolutivo ese, es como una bioquímica evolutiva. ¿Ya? Evolucionamos en conjunto con el consumo de ciertas plantas. Y por ende, nuestras células se adaptan súper rápido frente a ciertas moléculas. Y una de ellas es la nicotina, y otra de ellas también son los opiáceos, todos en general, los derivados del opio. La morfina es el más común. Ya, pero hay otros derivados del opio, hay pastillas de opiáceos, no me acuerdo de todos, pero sí, hay varios. De hecho, si buscan en Google, coloquen opiáceo, de hecho se lo voy a escribir, y le van a salir todas las drogas. De hecho, en la Wikipedia es con la que mejor está documentada en ese sentido. Opiáceos. Ahí está. Opiáceos. Si quieren, pueden buscar también ahí como tarea, como para que se entretengan. Los otros son los que tienen efecto contrario, pero los barbitúricos. Esos también son otro tipo de drogas, ¿ya? De hecho, yo recuerdo haber estudiado algunas drogas en particular, por eso me acuerdo de los opiáceos y los barbitúricos, ¿ya? Que tienen, como les digo, efectos contrarios. Las otras también se me escapaban. Hay otras que también, yo creo que estas también las conocen, que son las benzodiazepinas. Aquí. ¿Por qué me tiró eso? Es que corrí el opiáceos. El otro son los barbitúricos. Y los otros son las benzodiazepinas. ¿Ya? Ahí el más común de las benzodiazepinas es el diazepam. De hecho, yo creo que todos han escuchado del diazepam. Y el diazepam es como parecido al opiáceo, pero trabaja de una forma distinta. El efecto posiblemente sea un efecto adormecedor, pero trabaja a otro nivel. Nunca he visto una pregunta de benzodiazepinas porque esa ya sería una pregunta de farmacología, ¿ya? En la prueba, a lo más le podrían preguntar por el efecto de la morfina. De hecho, les tengo como 3-4 ejercicios de efectos de alguna droga. Les va a aparecer esta misma foto, ya, la típica foto de una neurona presináptica con una neurona postsináptica y por ende el efecto.
Entonces, si se quieren estudiar algo para ser específicos de drogas, estudiense el cuadrito que tienen los números con los efectos de las drogas, ¿ya? O es más fácil, se pueden estudiar estas 4 drogas que son las que más comúnmente se podrían preguntar. Dudo que les pregunten un efecto así muy, muy rebuscado de una droga que sea, pero muy rebuscada también, ¿ya? O a lo mejor les podrían decir, no sé, el diazepam tiene un efecto similar a la morfina actúa de esta manera, ya, por ahí sí podrían meterle como otra droga, pero nunca de forma directa, ¿ya? Ya, entonces la morfina lo que hace es evitar, vuelvo a ir a repetir, la liberación de un neurotransmisor, porque en realidad actúa a nivel de la neurona Profe. presináptica, evitando que se... ¿Qué pasó? Cuénteme. Profe, yo me tengo que ir. Sí, no, sí, también, sí, de hecho yo terminé, si estaba, pues, de hecho no miré la hora. Oh, se me pasó la hora. Ya, chiquillos, sí, qué bueno que me hiciste el alcance, si no yo podía seguir hablando. Les voy a dejar una guía con un par de ejercicios, ya, no son más allá de 5 o 6, son menos que los que de la contracción muscular, pero tratan de hacerlo, ya sean los de la contracción y los de drogas, porque como les digo, les puede aparecer una pregunta, no les va a aparecer más que eso, de una de contracción y una de drogas, ¿ya? Porque el sistema inmune no se va a preguntar este año, entonces van a tener que rellenar con preguntas del sistema nervioso en electivo, así que ojo ahí. Así que hay que ir preparado por lo menos para una y una de cada ítem, ya como que de cada clase les van a agregar una como mínimo, ¿ya? Ya, nos vemos entonces el otro jueves, que estén muy bien, cuídense, quédense en la casa, Ya, no salgan, por si gracias, acaso. que esté bien. Hay que fondearse, como dijo el gobierno. Ya, No, chiquillos, no, profe. nos vemos. Ya, que esté bien. Chao.